Bienvenidos a Hack the Future, el podcast donde dos amigas y colegas exploran cómo las mentes más visionarias están reescribiendo el presente para crear el futuro. Aquí hablamos con personas que hackearon su industria, líderes, creativos y pioneros que usan la inteligencia artificial y la tecnología para potenciar lo que hacen, transformar su forma de trabajar y redefinir lo que viene. Prepárate para inspirarte, cuestionarte y descubrir cómo se construye el futuro. Un algoritmo, una idea y una conversación a la vez. Esto es Hack the Future. Bienvenidos a Hack the Future. En el capítulo de hoy tenemos a Luciano, que él es cofundador y CTO de IBISDev. Tiene mucha experiencia en tecnología, tanto desde el punto de vista bien técnico y de coding, como también de trata clientes. Entonces, nos gustaría y nos encantaría escuchar su punto de vista dentro de esta industria que se está moviendo tan rápido en el momento. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de hablar de todo esto que está ocurriendo estos últimos años y en particular estos últimos meses, ¿no? Sí, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, me gustaría arrancar que nos cuentes un poco sobre tu paso, porque fundaron Cocoche antes, ahora tienen IBISDev, qué cosas están haciendo en el momento, un poquito de resumen. Hago un raconto breve, así el público no se aburre de mi historia y después un poco lo que estamos haciendo ahora. Yo en realidad, cuando empiezo a estudiar en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, Ingeniería en Sistemas, me recluto en una empresa cuyo nombre la gente tal vez no lo conozca, que se llama Ethermax, pero sí conozca una ruletita que tenía categorías que uno giraba y tenía que responder preguntas tipo trivia. Eso se llamó Preguntados. Y yo fui uno de los desarrolladores del servidor de Preguntados, ¿no? Lo que maneja la lógica. Y ahí llegamos a tener 25 millones de usuarios concurrentes, es decir, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí vi lo que era el emprendedurismo, las startups y en particular el ecosistema argentino. Me pareció espectacular y quería formar parte, ¿no? Entonces, por eso con un amigo francés decidimos formar Cocoche. Cocoche es la primer marketplace de alquiler de autos entre particulares en la Argentina, como un Airbnb de autos, ¿sí? Y después formamos IBISDev, que es una desarrolladora de software, es decir, hacemos aplicaciones para otras empresas. También quería hablar de que estuviste hace poco en Madrid, hablando en Nerdearla. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia? Y también nos podrías contar un poco de lo que estuviste hablando. Sí, a ver, fuimos a hablar sobre todas las implementaciones de inteligencia artificial en distintos campos, pero en campos que por ahí son distintos a los que habla la gente o los diarios todos los días, ¿no? En particular, la IA aplicada a física nuclear y a la construcción, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar inteligencia artificial fuera del hype y del humo que hoy se habla tanto en ramas concretas que requieren presencialidad, que requieren física y no solamente del procesamiento de texto, de preguntarle a un chat qué tengo que comer o cómo tengo que armar una rutina de gimnasio, ¿no? Algo que ya escala a la parte industrial, corporativa, no solo preguntas que se le pueden hacer a un texto, análisis de datos muy grandes, de mucho volumen de datos y después pasado al plano físico, al plano real, cómo podemos implementar conceptos de inteligencia artificial en la construcción, por ejemplo, y el diagnóstico de la construcción, ¿no? A ver, esa charla es una excusa en realidad para desmistificar un poco también esto de que hoy se puede hacer absolutamente todo con herramientas de inteligencia artificial. No es así, pero sin dudas vamos a ello, ¿no? Es como que lo estás poniendo como una herramienta más de trabajo. Y es lo que es. Los que trabajamos con IA todos los días sabemos que no va a reemplazar muchas cosas, pero es un obrero más. O es una mano más que me está trabajando conmigo. Ahí depende de la industria que sea, es que acelera un proceso. Totalmente es una herramienta que nos ayuda hoy, en la foto que tenemos hoy, nos ayuda a mejorar muchísimo muchas de las áreas de nuestra vida cotidiana y profesional. Debo admitir algo, de todas maneras. A diferencia de otras modas, vamos a decirle, que han ocurrido en otros periodos de tiempo y otras invenciones de la humanidad, sin ir más lejos, en 2022, uno de los emprendedores más grandes del mundo, el dueño de Instagram, el dueño de WhatsApp, hoy el dueño de Facebook, que se llama Mark Zuckerberg, básicamente cambió el nombre de su empresa a Meta, ¿no? Todos lo conocíamos como Facebook, red social que hoy usan nuestros padres, y hoy usamos Instagram y los más jóvenes usan TikTok. Pero cambió a Meta porque consideró que el mundo iba a estar centrado en el metaverso. Y fue un concepto que lo veíamos en los diarios todos los fines de semana y desapareció.
2 años después. Después estaba blockchain, porque el Bitcoin sube de precio y todos hablan del Bitcoin que había que invertir hace 10 años, y después baja el precio y desaparece de los diarios, ¿no? A diferencia de esas modas, debo admitir que esta vez sí vino para quedarse y para ser un estándar de la calidad de vida global y de la civilización hacia dónde vamos, ¿sí? Es decir, yo no veo, al menos en mi opinión, cómo esto va a desaparecer o al menos a dejarse de hablar en los próximos años, como así pasó, por ejemplo, con el metaverso, ¿no? Realmente yo creo que es un punto de inflexión en la humanidad, pero tampoco hay que agrandar las cosas. No deja de ser una herramienta. Y tomo y aprovecho tu pregunta también para hablar un poco de lo que generalmente la gente le tiene miedo, porque le agrega una connotación negativa, ¿no? A todo esto de ya, me voy a quedar sin trabajo. Como si lo estamos aplicando para hacer una rutina de gimnasio, básicamente una rutina para poder comer mejor, que reemplaza al nutricionista, al médico, etc. Dicho sea de paso, hoy si van al médico, por favor no digan que investigaron antes con ChatGPT porque los va a matar. Y así con muchas profesiones, ¿sí? Más que nada lo que llama profesiones white collar, ¿sí? O de cuello blanco, es decir, los oficinistas que a las 9 de la mañana abren su compu y teclean en su computadora para dar un entregable. Esos trabajos son los primeros que son más fácilmente automatizables, pero de vuelta pueden esos profesionales con la ayuda de IA mejorar más que ser reemplazados. Pero sin dudas lo que yo veo ahí, más que perder el trabajo o el miedo de ser reemplazado, es más adoptar eso, ¿no? Porque antes de hacerse la pregunta de ¿y me van a reemplazar? ¿No? Que es la típica cuando hablamos de IA, es che, ¿cómo puedo usar esto para mejorar lo que estoy haciendo, lo que estoy entregando como valor a la sociedad por lo cual me pagan? Es decir, la definición de trabajo, ¿sí? Y me parece que el punto de vista y cómo encaramos este tema es más preguntándonos desde ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedo usar esta herramienta que mejora mi productividad, mi eficiencia, para ayudar mejor y entregar más valor? Creo que si vamos por ahí perdemos ese miedo, ¿no? O esa visión, esa connotación negativa de lo que es la inteligencia artificial aplicada a los distintos rubros que hacemos hoy, ¿no? Sí, pasa que también muchas veces me parece que desde el conocimiento, cuando ven los resultados de AI, dicen, pero esto es mágico, lo hace todo sin un ser pensante, entonces lo hace perfecto sin mí. La realidad es que para mí, al menos en este momento, yo lo veo como tengo un asistente al que le explico todo muy bien, como si fuera un junior, le digo paso a paso lo que necesito y lo puede ejecutar y lo hace, pero igual necesita de mi criterio para saber si está bien, está mal, le falta algo. O como esto del vibe coding, de no codeo nada, pero se lo digo todo a la IA y lo saca. Después puede haber un montón de otras cosas que no pensó, porque no tiene el criterio, y no lo hace. Lo que sí hay un miedo grande del tema de me sacan el trabajo, porque también hubo una tendencia de muchas empresas muy grandes, sobre todo las tech, de en el nombre de AI hacer layoff. Y lo irónico es que al año y medio, 2, comienzan a contratar de vuelta muchos de esos roles que sacaron en el nombre de AI. Exactamente. Está bueno esto que mencionabas porque sin dudas se mezcla todo en una gran ensalada donde no se sabe si es una excusa para esto que mencionás como de layoffs o despidos en las grandes empresas de tecnología. También tengamos en cuenta de dónde venimos, ¿no? Es decir, venimos de una época donde sin lugar a dudas va a quedar en los libros de historia, que es el coronavirus, la pandemia, las cuarentenas a nivel mundial, donde cambió mucho la economía. La parte de las tecnológicas se dieron cuenta que podían trabajar reduciendo muchísimo los costos, que no hacía falta ir a la oficina y que la mayoría de la gente por ahí no aportaban, no podían tomar el valor de esas personas que tenían como pensaban antes, ¿sí? Se dieron cuenta que por ahí no eran necesario tantas personas. Se dio cuenta Twitter y cuando la compró Elon Musk despidió al 80% de las personas y ahí no metió ninguna excusa. No dijo no dijo nada. Sí. Al día siguiente se quedó con el 20% y la empresa siguió funcionando igual. Entonces, sin dudas, está un poco mezclado ese concepto. Yo igual creo que sí aumentamos la eficiencia, pero más que reducir eso que viene de una época pospandémica donde se aumentaron mucho los costos, principalmente de las tecnológicas, para suplir la demanda de la vida remota que teníamos 2020, 2021, 2022, y después se dieron cuenta que no lo estaban. Entonces tenían que retrotraerse a la etapa previa donde había un crecimiento de la industria como ahora, pero no era tan voraz
ni tan marcada la curva como vimos después de la pandemia. Entonces, sí, sin dudas se usa mucho como excusa. Yo igual creo que es verdad que se aumentó mucho la eficiencia y hoy con una persona se puede hacer lo que antes se hacía con dos, pero en vez de reducir, creo que la respuesta es siempre, eso es más desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? Siempre salir para adelante, ¿no? Que es, bueno, aprovechemos a esas personas para entregar el doble de valor, ¿no? Para Tener hacer una otras estrategia. cosas. Exactamente. Es como que yo siento que están todo el tiempo pensando en que, bueno, voy a mejorar el proceso que tengo, pero es como, listo, lo mejoraste, pero no estás pensando en cuál va a ser tu siguiente paso. Sí, o sea, la parte... Siento que está faltando un poco de Sí, eso. como que se Totalmente. pierden el, bueno, soy más eficiente, pero no es, ok, ahora que soy más eficiente en esto, ¿no puedo dar un mejor producto o un mejor resultado? Como que podríamos gastar esa energía mental o de recursos en algo que sea superador a lo que ya yo tenía antes. Totalmente, superador en calidad, como decían antes, de ser mejor, un mejor producto o servicio, y en cantidad también, porque hoy sacando China en particular, iba a decir Oriente, pero es en particular China, que hoy tiene un sobrestock de productos en general y bueno, manejan la economía de una manera un poco más controlada, vamos a decir, o bajo ciertas reglas muy estrictas. Occidente hoy puede producir mucho más de lo que está produciendo y bueno, creo que podemos aprovechar este aumento de la eficiencia para eso, ¿no? Sí. Otra de las cosas de la que queríamos hablar con vos, sobre todo por toda tu experiencia y todo lo que has visto, que no eres alguien que entró a este mundo lleno de IA y ya, sino que puedes entender cuándo los perfiles realmente tienen ese tipo de expertise y que no. ¿Qué piensas de toda esta lista de gente que dice que es experta en AI y tiene 5 años de experiencia y bla, 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 y hago LMMs y te armo un conjunto de agentes con orquestador y... Sí, los gurús, los gurús. Sí, los gurús, básicamente, o las empresas que dicen ser gurú, que salieron como mágicamente, obviamente, a aprovechar este momento. ¿Cómo sabes qué es real y qué no? Bueno, primero que nada, me encantaría que LinkedIn, la plataforma que usamos muchos de los profesionales para mostrar nuestro perfil profesional, nuestro historial profesional, guarde realmente una versión de cambios. Porque yo estoy seguro que hace 3 años ese gurú de IA era gurú de metaverso y después gurú de Bitcoin y ahora gurú de IA. Obviamente, las masas, la gente en general y los profesionales no quedan exentos de esto. Se van guiando por donde pueden vender más. Y hoy hay una gran demanda de gente que sepa cómo implementar inteligencia artificial para reducir costos, inteligencia artificial para aumentar productividad, etcétera, de las corporaciones que son los que contratan y tienen el dinero. Entonces es natural que en LinkedIn o en los diarios y en los medios aparezcan estos profesionales hiperespecializados en el tema. Más que cómo darme cuenta si es básicamente humo o no, creo que principalmente los que realmente saben inteligencia artificial, entendido como la ciencia, que está más cercana a la estadística, es decir, a la matemática, que a la programación, son muy poquitos en el mundo. Es como decir rocket science. Realmente son muy, muy poquitos en el mundo. Entonces, y esos son un grupo muy, muy cerrado, de los cuales las 5 o 6 grandes big tech del mundo, hablo de Occidente, se están peleando por ello y por eso tienen compensaciones billonarias, ya no millonarias. Por eso van a escuchar que de repente OpenAI le roba el ingeniero en jefe de AI Anthropic por $1 billón de compensación en un año. Son cifras siderales, pues ya no importa el valor monetario, porque es tanto el avance que producen para esas empresas y para la humanidad también, que ya no tiene sentido valorar eso, ¿no? Yo creo que más dejarse llevar por modas, un buen parámetro para fijarse si la persona o el profesional está exagerando en ese conocimiento, es usar esos hooks, esos ganchos de palabras que están de moda y que aparecen, ¿no? Ahora con todo lo de Cloud Code, bueno, van a escuchar distintos nombres propios que dependiendo del rubro van a ir cambiando. Creo que lo más importante es la cantidad de años que tenga, porque son muy poquitos los que están hace 10 años en IA. La mayoría va a saber que empezaron a ser profesionales o expertos en IA el último año, ¿no? Y creo que ese es el mayor parámetro. Y también decir que aún el que está hace 10, 15, 20 años, cada día como cambia tan rápido y la curva se acelera, creo que hoy no está muy lejano al que recién entró en el rubro y de repente se descubrió que codeando con responsabilidad, puede hacer mucho
Y por ahí yo como empresa necesito a ese, no al que sabe hacer el modelo estadístico, porque yo por ahí soy una aseguradora, un prestador de salud o una rentadora de autos, cualquiera. Yo lo que necesito es la implementación concreta, no hacer un modelo fundacional de bajo nivel que modifiquen la estadística. Por ahí no se necesita eso, ¿no? Por eso a veces se habla de que la inteligencia artificial para algunas tareas es matar un mosquito con un cañón. Sí. Nada más necesitaba procesar un texto, no sé si necesito un chat con IA, ¿no? Y eso es importante también tener en cuenta. Separar lo que llama la paja del trigo, separar lo que realmente me aporta valor de lo que son palabras que están de moda, que se escuchan. Y hoy los gerentes de las empresas grandes tienen un presupuesto para quemar o gastar en IA. Y se encuentran frente a es un problema de ricos, ¿no? Está bueno todos tener ese problema, pero se encuentran bajo el problema de, y no sé qué hacer, ¿a quién llamo? Bueno, y empiezan a contactarse y a ver cómo pueden usar IA para resolver algo. Es algo que nos toca mucho a nosotros como desarrolladora de software. Yo antes les contaba que fundamos con este socio francés una desarrolladora de software que se llama IBISDev. Y desde el año pasado tenemos estos requisitos rarísimos, que no es resolver un problema, que es comúnmente lo que antes teníamos, sino, mira, tengo que usar IA en algo. ¿En qué lo puedo usar? Entonces no se ocupan por el objetivo, se preocupan más por cumplir esa directiva. Exactamente. O sea, les preocupa más usar el budget para no quedárselo el año que viene y no perderlo. Es el budget y es también decir a sus jefes en la pirámide organizacional que su empresa usó IA, ¿no? Y es el checklist, ¿no? del gerente medio que cumplió porque usó IA en su organización. Es muy gracioso porque ahí arranca todo un proceso de brainstorming donde los ayudamos a decir, mira, en otras empresas lo usamos para resolver estos problemas u objetivos. ¿Vos tenés los mismos problemas? Por el fin y al cabo es eso, queremos resolver problemas, ¿no? No tanto ponerlo como fin, sino como un medio, como decíamos antes. ¿Y cómo haces cuando te llega esa pregunta de necesito en algún lado, en algún momento, meter IA en mi proceso y no hay nada? Y terminas diciendo, para hacer una pregunta simple, una vez al mes, ¿te voy a poner un bot? ¿O te voy a poner un LLM detrás de algo? O sea, ¿cómo haces vos cuando no hay? ¿O ya te pasó que no haya nada? En realidad, a ver, hoy siempre se pueden buscar puntos donde mejorar la eficiencia en todas las empresas, porque si no serían empresas perfectas y creo que no existe en la realidad. Menos en lo que es Latinoamérica en general, porque son empresas que, aunque muy versátiles, porque sí tienen que adaptar a escenarios que cambian mucho y muy rápido, en Europa, que tenemos muchos clientes, en Estados Unidos también, no se adaptan tan rápido, pero bueno, también como toda startup, el escenario global últimamente y desde la pandemia hasta aquí ha variado mucho y ha obligado a adaptarse, entonces medio que se volvieron todas grandes startups, ¿no? El mundo descubrió lo que es vivir en Latinoamérica, creo. Y está bueno eso porque te da un sentido de emprendedurismo que resuelve, ¿no? Que era un poco lo que nos hacía destacar a los argentinos y a los latinoamericanos en general en el mundo. Pero entonces, buscar puntos de mejora en la eficiencia existe creo que todo el tiempo y creo que hoy en día esos puntos de mejora se pueden automatizar, muchos de ellos. Entonces, espacio hay para implementarlo. Pero la cuestión, como decíamos antes, tal vez es moviendo un botón de tu sitio web de un lugar a otro, aumentás la conversión de tu retail web un 80% en vez de poniendo un bot que responde preguntas que ni siquiera la gente sabe cómo preguntar o cómo redactar, ¿no? Entonces, de vuelta, este cañón para matar al mosquito a veces es literalmente mover un botón de lugar, cambiando un poquito la interfaz, mejorando los procesos internos, la comunicación interna de empresas, y con eso ya se aumenta mucho y se ven resultados mucho más rápido. Y creo que en ese proceso hoy nos encontramos las empresas y los profesionales que acompañamos a otras empresas a desarrollar software. No tanto en picar la tecla, como le llamamos nosotros, es decir, programar, que hoy podemos más o menos delegarlo en automatizaciones, en modelos neuronales, en IA, como le llaman, sino lo que decía yo antes de aplicar este criterio, ¿no? Antes de eso, antes de codear, antes de necesitar a alguien que, no importa si es una persona que desarrolla, si es una máquina, pero antes de eso es, ¿para qué lo necesito? ¿Lo necesito realmente? Y ese criterio creo que evolucionó nuestro rubro a ser los aportantes de ese sentido común que no existe y que le permite a la otra empresa ahorrar mucho tiempo, presupuesto y también enfocarse en el problema que resuelven, ¿no? De vuelta, si son aseguradoras, a brindar un mejor servicio. Si son e-commerce,
a poder allanar el camino entre comprador y vendedor, ¿no? Es un poco, creo que eso se ha convertido el rubro. Los programadores como aportantes de criterio y las empresas que acompañamos como optimizadores de procesos corporativos. Y luego en la última milla, digamos, está aplicar IA para desarrollar una herramienta o implementarla directamente en la solución que ellos tengan. Bueno, algo que también ha pasado y es bastante cómico es cuando vienen y te piden la NASA. O sea, como que ellos quieren hacer algo y tienen toda la idea y vamos a usar AI para todo esto y bla, bla, bla. Y después cuando vas a entrar en las bases de datos que tienen o en los recursos que tienen, no existe nada para poder hacer eso. Y después uno termina como, bueno, a mí me parece que el primer proyecto debería ser, vamos a arreglar tu base de datos, vamos a rehacer tu infraestructura, vamos a rearmar otra cosa. Pero tristemente muchas veces, y alguna vez nos pasó, de que esa empresa tenía un gurú que decía, no, esto es lo que tenés que hacer, pero no tiene idea de todo lo que falta en el medio. ¿Cómo te parece que es la mejor forma de tratar ese tipo de situaciones, donde como consultor o como empresa externa te van a contratar para hacer algo, tienen a alguien que dice, sí, la NASA, pero esa persona no está viendo o no les está blanqueando, no está siendo transparente de todo el trabajo que tienen que hacer antes? Totalmente. Creo que vamos a tratar de no llevarlo tan técnico, así no dejamos a nadie afuera, pero agregarle un poco de este lenguaje particular que tenemos en la industria del software, ¿no? Es verdad que utilizamos el título de AI o inteligencia artificial para englobar un montón de cosas, ¿sí? Entonces, hoy lo más valioso de casi cualquier organización es la información que han generado en las operaciones que hacen, tanto internas, con empleados, personas, procesos, como con sus clientes, bienes y servicios que ofrecen, ¿sí? Esta información que genera es la base para después mejorar ese producto o servicio, como decíamos antes, y mismo evolucionarlo y ofrecer cada vez mejores cosas, ¿sí? Cuanto más base de información tengo, más conocimiento puedo extraer. Es como cuando enseñamos algo a alguien, cuanto más conocimiento tenemos, luego contamos con más piezas atómicas de información para luego tomar mejores decisiones. Ahora, analizar y explotar esa información, como se le llama, requiere que esa información, algunas veces, esté estructurada, ¿no? Porque si no es una bolsa donde tenemos un montón de datos de empleados, de personas, de operaciones, etcétera, y es muy difícil de procesar o es poco eficiente, ¿sí? Entonces, a veces algunas empresas llaman AI a lo que es estructurar esa información, a veces en bases de datos, a veces simplemente son mails. Hemos tenido empresas enormes, conocidas por todos los que seguramente están escuchando este podcast, que obviamente no voy a mencionar, que se manejan con archivos de Excel, ¿sí? Sí. Todas. Empresas billonarias que su base de datos principal es un Excel, Sí. una planilla enorme, que al abrirla se traba porque, claro, bloquea cualquier máquina. Sí, Porque el tiene un archivo es muy millón de pesado. líneas el Excel. Y lo tocan todos. Sí. Exacto. Y vos decís, y todos están contra la misma hoja de datos en Sí, no, simultáneo. y hay veces que no son online, sino que es un offline que se van enviando, entonces puede haber varias versiones Totalmente. del mismo Sí, Excel. B1, B2, Ajá. B3, B3, copia de la copia. Ajá. Sí. Exacto. Nos enfrentamos a eso, o sea, esa es la Sí. realidad. Por eso también aunque yo digo y lo fomento, digamos que mejorar las herramientas de inteligencia artificial para aumentar mucho la productividad y ojalá algún día nos saque el trabajo, pero no como con connotación negativa, sino para no tener que El hacer trabajo esas- manual. Claro, Sí. de las tareas Sí. tediosas. Creo que falta un poco porque todavía estamos en ese proceso de estructuración de esa información, ¿no? Entonces, primero estructurar eso, que es otro tipo de herramientas, que por ahí no son modelos de redes neuronales, por ejemplo, que es lo que comúnmente engloba lo que la gente denomina inteligencia artificial. No se requiere ninguna arquitectura de transformers o matrices, no, nada de eso. Es estructurar bien tu Excel, básicamente, en otras arquitecturas y con otra infraestructura que permite tomar la información. Una vez que tenemos eso, bueno, tener un objetivo con eso y después explotarla. ¿Cómo explotar eso? Bueno, hay una ciencia aparte que se llama Data Science o ciencia de datos que se encarga de eso. A veces usando modelos de redes neuronales y a veces no. Y sin dudas es uno de los primeros pasos que cuesta mucho explicar a la gente no técnica y más a los que tienen
poder de toma de decisión dentro de empresas muy grandes, donde hay que mostrarle que es el primer paso que hay que hacer para que luego todo lo que usemos de inteligencia artificial, blockchain, lo que sea, tenga frutos o nos dé algo que sea utilizable y agregue un valor, ¿no? Sí. Lo malo es que muchas veces no es tangible para ellos y suelen ser proyectos caros rearmar una infraestructura de datos. Sí. Y hay veces que también pasa que, o sea, para los que no saben, el tema de datos no es que cualquier sistema de software tiene un buen sistema de datos. O sea, crear software es una cosa, crear una estructura de datos para datos es otra cosa. Y hay veces que la empresa creció como software y después resulta que quiere los datos y eso hay que rearmarlo. Y cuando uno lo plantea como consultor, se quedan, no, pero lo que yo quiero es esto. Y bueno, sí, pero desgraciadamente esto no va a funcionar o va a ser muy poco eficiente o va a tardar un montón o vamos a tener que hacer 35 llamadas a distintas tablas y tener una línea, no sé, 1200 líneas de código para buscar una información y no es eficiente. Y hay como el recelo de, yo creo que me estás mintiendo. O no, bueno, me voy con alguien que lo haga. Me ha pasado, que obviamente no voy a decir qué clientes me han pasado, pero que yo les digo, esto no se puede hacer si no hacemos esto primero. Van, lo intentan hacer con otro y vuelven y me dicen, tenías razón. Tipo, el demo que me dieron, porque me vendieron un demo que se veía todo lindo y lleno de colores y lleno de AI por todas partes, al final no me lo pueden entregar. Totalmente. Creo que hoy estamos como en un periodo es una jungla donde no hay mucha regulación ni ley sobre cuál es el estándar de qué herramienta usar ante qué caso, ¿no? Sí. Creo que se están generando estos estándares, ¿sí? Y me parece que, bueno, ese es un típico caso de empresa grande que hoy en día tiene una apuesta por hacer. Es, bueno, vamos a poner presupuesto y reconocer que la información tal vez sea de lo más valioso que tenemos dentro de la empresa, más allá de a qué se dedique, aunque venda petróleo, digamos. Hoy en día los pipelines de información y explotación de información, aunque sea en rubros industriales como ese o rubros de servicio, son tan fundamentales como el servicio en sí para después, poder obtener valor, como decíamos antes, ¿no? Y de hecho, me preguntabas antes sobre la charla de Madrid. Nosotros nos convocaron a partir de un joint venture que hicimos con una empresa, un proyecto, que está aplicando rayos gamma, es decir, tecnología nuclear, para diagnosticar estructuras de edificios, básicamente, para que no caigan. Porque de repente tenés ciudades como París, Madrid, mismo en Buenos Aires, tenemos muchos edificios de más de 100 años. Y empezamos a ver cómo la tecnología de ahora, por ejemplo, redes neuronales, modelos convolucionales, que son un tipo de red neuronal especial para el procesamiento de imágenes, nos podía ayudar para optimizar todo lo que es la tecnología nuclear para el diagnóstico, por ejemplo, de estructuras. Y esto, ¿a qué voy? Relacionado con el tema que estabas mencionando antes, es muy difícil para gente de otros rubros ver el valor agregado de, por ejemplo, la inteligencia artificial en su rubro en particular. ¿Quién iba a relacionar la IA con la física nuclear, con el diagnóstico de estructuras edilicias? O sea, por eso también a veces es ese salto de confianza y esos prueba y error que en la filosofía startup o emprendedora se suele dar mucho, de fallar rápido. Bueno, a ver, utilicémoslo, veamos cómo funciona y vamos iterando incrementalmente hasta llegar a algo que funcione, ¿no? Por eso tampoco hace falta confiar en un gurú o básicamente poner mucho presupuesto para hacer una POC. Hoy estamos en una época donde cualquiera, la mega empresa con mucho presupuesto o la persona o el estudiante que está en su casa con una notebook, con muy poquito presupuesto puede hacer mucho. Y más estas pruebas de concepto, que es la definición de POC, para la idea que quiere llevar a cabo. Y creo que es lo mejor. En vez de preguntarse, contratar un consultor o hacer estrategias que demandan mucho presupuesto, es hacer. Hoy se puede hacer sin mucho. Es abrir la computadora hasta con modelos gratuitos, con los tokens que le dan gratuitos la mayoría de las plataformas. Se puede realmente deployar mucho y muy rápido. Entonces, creo que el axioma o la misión podría ser, bueno, a implementar. Hoy se puede hacer, entonces háganlo. No hace falta delegarlo. Eso está muy bueno. Creo que nos da un nivel de libertad muy bueno. Y ya que a los medios les gusta hablar de la palabra democratizar, hoy no hace falta tener un equipo de 10 desarrolladores para hacer una plataforma medianamente compleja. Se puede con mucho menos y eso creo que va a acelerar y evolucionar mucho
estos procesos de estructurar mejor a las empresas, ¿no? Y acomodar un poco sus procesos porque se van a ir dando cuenta y se están dando cuenta qué es lo que sirve y lo que más aporta valor, ¿no? Como que con eso le pones un poco más de foco al producto. Sin dudas. Y también el hecho de que puedas automatizar muchos más procesos o ayudarte con menor cantidad de personas pero con mayor criterio, te da como esa oportunidad de decir, bueno, tal vez destino más recursos o más dinero, por así decirlo, en un desarrollo o lo que llegue al usuario final o en lo que estoy poniendo en sí. O en pensar la idea de negocio o en resolver el problema. Y perderle miedo a equivocarse. También. Porque muchas veces se quedan como estancados en, no, pero ¿cómo voy a hacer? Tengo que hacer todo este plan y todo Totalmente. este pipeline de todo el año que viene que voy a hacer mes por mes. Arrancá. No sabes si lo que estás pensando te va a gustar al final. En resumen, lo que vos estás diciendo de enfocarse más en el producto que en la implementación, yo lo defino como enfocarse más en el qué que en el cómo, ¿no? Antes había, o sea, antes no, hoy también, cada uno nos especializamos en algo, en cómo resolver algo, en ese cómo, ¿no? Y hoy es más en el qué. Que ojo, es aún tan o más difícil que en el cómo, ¿no? Porque ahí aparecen estas interrogantes como, bueno, ahora tengo poder de implementación. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué idea tengo, no? Claro. Que es lo que les comentaba antes, que algunos clientes se acercaban con estos interrogantes y que cambió un poco el paradigma. Y creo que igual está bueno poder preocuparnos por eso, ¿no? Como que también pasa mucho que siento que estamos diciendo todo el tiempo que hay que no enamorarse de la idea, sino enamorarse del problema, tampoco pensar en la solución. Y estamos todo el tiempo diciendo, pero estoy pensando en el problema, ¿cómo lo resuelvo? Pero me gustó esta solución, idea, ¿y cómo la mato? Bueno, tal vez esto es un poco eso. Tengo una idea, la pruebo, me fijo, me arriesgo, pierdo. Es mucho más económico también hacerlo mal que volver hacia atrás. Es que muchas veces es más económico hacer el POC, o sea, la prueba de concepto, que Sí. pagarle a alguien que te haga el plan para después desarrollarlo, para después... O sea, no te van a decir si te va a gustar. Totalmente. No. Les cuento un caso. Hace 3 meses tuvimos un cliente, una aseguradora muy grande. Ya todas las aseguradoras están más o menos en lo mismo en cuanto a desarrollo, me refiero a nivel mundial, en cuanto a las ideas, que tenían un problema que les reportaban muchos siniestros que no eran, siniestros falsos. Eso es un fraude, ¿sí? Lo que llaman falsos positivos. El asegurado presentaba que el bien asegurable, la cosa asegurable, como se denomina, por ejemplo el auto, que es lo más común, estaba chocado, ¿no? Y antes era una inspección a mano, que por el costo de esa inspección manual, que requiere ir a campo, presencialmente a ver ese siniestro, o a mandarlo a un tercerizado, a un taller, por ejemplo, a veces no lo hacían y confiaban si el costo de la reparación se encontraba por debajo de cierto Sí, de la umbral, ¿no? franquicia. Exactamente, de la franquicia o no, Sí, o un dependiendo. deducible, lo que sea que le Exactamente. pongas, sí. Entonces, lo que hicimos fue un desarrollo de automatización de esa detección de fraude, que a veces tenía que ver con foto, otras con video, otras de la grabación de la cara de la persona denunciando ese fraude, y con ciertos modelos de redes neuronales que iban cambiando dependiendo del tipo de input de información que teníamos, pudimos reducir, hicimos una POC, donde pudimos reducir un 60%, 6 de cada 10, es mucho, un más de la montón, mitad, un montón. Sí. estos fraudes, que eran microfraudes, ¿no? Porque para los grandes se requería esta revisión manual, pero es ahí donde pierden plata las empresas, en estos microgastos, que eran muchos, ¿no? Lo implementaron en Argentina, le fue bien, lo implementaron en Alemania, le fue bien, y así lo extendieron, y hoy básicamente en 2 semanas lo van a tener en todas sus empresas que son licenciatarias del grupo matriz de esta aseguradora, para evitar fraude. Por supuesto, requirió ciertas adaptaciones de país en país, pero básicamente ese es un caso de uso muy práctico y muy real de cómo se pueden reducir costos sin despedir, ¿no? Sin layoff, o sea, usando la idea como excusa para mejorar y optimizar procesos. Pero ahí estás inclusive haciendo mejor gobierno de datos, de alguna manera, porque mejoras tu modelo, mejoras un poco todo lo que está pasando. O sea, y es inclusive lo que pasa cuando tenés o falta de controles, o falta de, no sé, datos incompletos, o información no estructurada, o muchas personas, como decías, tocando el mismo Excel y reenviándoselo a todos lados. O sea, hay como toda esta parte que no parece tan agradable de hablar, como es gobierno, que para mí termina siendo bastante fundamental al momento de salir a implementar algo. ¿Quién toca, quién no? ¿Qué permiso? ¿Quién lo hace? ¿Quién no? ¿Quién es el que aprueba?
quién es el que aprueba, bueno, en el caso de siniestros, quién es el que aprueba, cuándo es el corte, cuál es tu punto de stop loss. O sea, todo ese tipo de cosas que vos vas a ir poniendo y que van jugando como un rol bastante más protagónico que tal vez antes los ponías de costadito. Totalmente. Nadie hablaba de gobierno de datos. Sí, y nadie sabía, y ahora Bien. es casi un requerimiento mínimo de muchos roles, manejar un poco de Excel, saber un poco de datos, saber cuáles son tus KPIs, o sea, cuáles son tus indicadores que necesitas según el rubro. Totalmente. Creo que ese concepto está muy bueno, el de gobierno de datos, y está bueno que lo hayas traído a colación. Tiene un arma de doble filo con respecto a la utilización de la IA. ¿Por qué? Les cuento casos que han ocurrido muy recientemente, ¿sí? Apenas comenzado el 2026. Muchas personas, y en particular empleados de empresas, han utilizado, más allá si había una política corporativa o no, de poder utilizar ciertas herramientas, modelos LLMs, lo que se llaman, ¿sí? Large Language Models, para procesar tareas tediosas que todos tenemos en nuestros trabajos. Y de hecho, para eso fue creado, ¿no? Ahora, uno para poder hacer eso le tiene que dar lo que llama un contexto a ese modelo, ¿sí? A esa LLM. Y ese contexto, cuanto más rico es en datos, más probable es que el output que nos dé ese chat, por ejemplo, resuelva mi problema. Ya sea completar una ecuación en una planilla de Excel o hacer un documento, ¿sí? Ahora bien, como básicamente para la mayoría de las personas son como cajas negras, donde no sabemos lo que ocurre una vez que el dato salió de mi chat y fue hacia, menciono algunos, Anthropic, OpenAI, cualquiera, porque todos por detrás son una caja negra. Hoy, al menos los que la mayoría usamos en Occidente, no son open source. Tampoco sabemos cómo tratan esa información una vez que llega. Se han producido bastantes incidentes de seguridad y hoy en día, básicamente, la mayoría de las empresas, por ejemplo, que están certificadas ISO 27001, SOC 2, tienen un sistema de seguridad de la información, que se le suele llamar SOC, donde hoy el 90-95% de las alertas, y hablo con la muestra de clientes que tenemos nosotros, por ejemplo, que son empresas grandes, son alertas de empleados usando algún tipo de modelo con los datos de la empresa. Puede no pasar nada y está todo bien, y creo que es un buen uso de estos modelos, pero hay que darle cierto límite, ¿no? Por eso muchas empresas nos piden, bueno, ¿cómo puedo correr una LLM local en mi servidor? ¿Cómo puedo controlar la información con la cual la entreno? ¿Le hago fine-tuning? No es simplemente subir el Excel que me dio el gerente para ponerlo en un PowerPoint a GPT y que me dé todo, ¿no? Porque se han producido bastantes incidentes y es muy común. Por esto este gobierno de datos está muy bueno a nivel corporativo manejarlo. Y ojo, yo soy alguien que trata de ir siempre por la versión open source porque creo que es la forma en que se mejoran muy rápidamente y muy efectivamente todas las plataformas. De hecho, el mayor sistema operativo usado en el mundo, y ya no hablo de IA o LLMs, es Linux, que es open source. O sea, cualquiera puede ir y tocar, y hay una comunidad, hay un ecosistema que se autocontrola sin necesidad de un gobierno central. Y cuando digo gobierno me refiero a un organismo o conjunto de personas que regulen que ese código se pueda tocar o no. Yo creo que la tendencia con los modelos de redes neuronales va a ser similar. Hoy los modelos chinos, que contraintuitivamente uno podría pensar que los chinos podrían haber sido los modelos más cerrados y los de Occidente, los open source, hoy está siendo al revés. Yo creo que están ganando mucho market share, mucho mercado y utilización porque son open source. Y está bueno. Yo como empresa quiero poder tener ejecutándose un modelo en mis servidores porque tal vez hay cierto tipo de información que es muy sensible. Y no hablo de ya el tipo de sensibilidad comercial como pueden ser patentes, sino hablo de sensibilidad de datos privados, ¿no? Porque todas las empresas manejan datos de personas. Exactamente. Sí. Y que no necesariamente quieras que salgan explotados o salir en algún delito, y te da como la posibilidad de tener el control de tu propia información. Porque tampoco ya es circunscribirte a seguir pensando en tener servidores locales. Eso ya está. Porque hace que no sea escalable y tampoco es asequible. Exactamente. Pero bueno, por eso estamos hoy en ese arbitraje, estamos todas las personas, ya ni hablo de corporaciones, en esa balanza donde decimos que ya desde la aparición de Internet y las plataformas que todos tenemos, redes sociales,
entre poder tener el usufructo de ciertas funcionalidades que me aportan valor, ¿sí? Como ver fotos de mis amigos y de cuánto cedo de información personal, ¿no? Entonces, es esa balanza, ese arbitraje entre privacidad, seguridad y funcionalidad y valor agregado, ¿no? En general, que ya veníamos teniendo desde la época de Internet y ahora aún más con los modelos y con las LLMs. De hecho, les propongo que si quieren hacer un ejercicio en casa, así como antes hacíamos el ejercicio de googlearnos, ¿no? Nuestro nombre y apellido, hoy pregúntenle si saben a la LLM quién soy, con nombre y apellido. Y a veces es bastante asombroso. Sí. Es bastante asombroso lo que aparece y bastante tenebroso porque, de hecho, hubo un trend hace pocos meses, pocas semanas, de hacer una caricatura sobre mí, sobre lo que sabés de mí. Ay, sí. Y estaba muy buena, era muy gracioso, pero a veces conocía un poco de más, ¿no? Aparecían cosas que hasta nosotros no sabíamos que se sabía, o sea, que estaban publicadas, ¿no? Y ese arbitraje, bueno, va a seguir existiendo y es un poco con lo que tenemos que lidiar, las personas particulares y las empresas, ¿no? Con los datos que tratamos. ¿Tienes alguna recomendación para, más allá de empresas grandes, porque las empresas grandes tienen todos sus temas, que si tienen ISO 2000, que si no, que si tienen esta legislación, que si según el país van a tener reglas, bla, bla, bla? Pero para gente que está arrancando o una startup que está arrancando y quieren usar AI para precisamente hacer algunos POCs, revisar cosas, ¿cuál sería tu recomendación desde el punto de vista de seguridad? Tipo, no ir a GPT, no ir a Gemini, o capaz tener un plan pago cerrado, o usar algo local, pero capaz no tienen el recurso. ¿Cómo irías en ese caso? Primero que nada, la primera recomendación, que es con la que nos chocamos todos los que emprendemos desde siempre, parece un poco humo esa palabra emprender, pero me refiero a los que resolvemos problemas en ambientes que van cambiando todo el tiempo, ¿no? En particular es haciendo. La respuesta corta es haciendo, chocándose con el problema. Al principio vamos a entregar poco contexto, poca información, como mencionábamos antes, pero probando esos modelos, y sería un error y un pecado de mi parte prohibir o decir una blacklist de ciertas herramientas no, ciertas herramientas sí. Porque realmente hoy están en una carrera, así como en el siglo pasado estaba la carrera armamentística entre la URSS y Estados Unidos, la carrera espacial. Creo que hoy realmente estamos en una carrera tecnológica de IA con evidentemente dos potencias que están invirtiendo mucho, donde ya no tiene sentido ni monetario las noticias que vemos, como que OpenAI, de hecho, antes de venir acá, acaba de recibir una inversión de 110 billones. Y hace nada parecía que iban a cerrar porque se estaban quedando sin dinero. Exactamente, y de repente hace 6 meses DeepSeek, que es una de las empresas de China, se iba a comer a todo el mercado, que era impenetrable, y ahora volvió a bajar. Creo que es una sana carrera, una sana competencia que nos beneficia más que nada a los usuarios. Sí. A los usuarios no corpo, a las personas y a las startups, que con pocos recursos de capital podemos hacer mucho. En cuanto a la privacidad de datos, a ver, de vuelta, siempre nos encontramos en este arbitraje, en esta balanza de que hasta cuánto cedemos cierta información. Creo que hoy se puede probar con poca información, es decir, dándole poca información a los modelos, se puede hacer mucho. Hablo de plataformas y problemas que antes no estaban automatizados, y eso es lo primero que encararía. Y después lo otro, no caer en la tentación de que mi producto o servicio simplemente sea darme vuelta y pegarle a uno de estos modelos, traer el resultado y dárselo a mi usuario final. Porque eso, y lo han dicho todos los que son dueños de lo que llaman modelos fundacionales. Un modelo fundacional, ustedes me dicen hasta qué punto de tecnicismo quieren que entremos, pero un modelo fundacional básicamente es lo que yo les decía, este modelo más de bajo nivel, más cercano a la estadística que a la programación, y sus pesos, su refinamiento, que definen estas plataformas que, por ejemplo, usamos todos: ChatGPT, Anthropic, Claude, Gemini de Google, etc. Entonces, básicamente, todos los que no tenemos modelos fundacionales, gran parte de las empresas es literalmente, se les llama wrappers, envoltorios de darse vuelta, preguntarle al chat y volver a mi usuario. Por ejemplo, no sé, muchas empresas que han salido actualmente de contabilidad, de legales, que lo único que hacen es establecer una interfaz un poquito más linda para ir a consultar a GPT, obviamente de manera automatizada, lo que llama a través de APIs,
y volver hacia el usuario final con la misma respuesta. Esas empresas o esas ideas o productos van a ser comidos muy rápido. Ante la próxima actualización del próximo modelo, eso se agota. Entonces creo que hoy el valor agregado está en eso que hoy no cubre la IA. Y ojo, es un problema, es decir, es un tema descubrir cuál es el campo o subrubro o nicho que hoy no cubre la IA. De hecho, está pasando lo contrario. No sé si están viendo, básicamente hay muchas plataformas que lo que hacen hoy es modelos que se suscriben a contratar, digo entre comillas porque por supuesto no es un contrato, a contratar humanos para tareas físicas. Sí. Hacer un trámite en ciertas jurisdicciones requieren una persona, un DNI y una firma. Entonces son modelos que contratan personas para cumplir esa última milla que no pueden hacer de manera presencial y después cuando obtienen ese trámite siguen con las automatizaciones. Es una Y eso página web. son varias hoy ya. Sí. Es sorprendente, la verdad. Es Hay un poco una tenebroso. red social de AIs. Exacto. Sí, Hay una red social. Eso sí. Se ha generado un poco de hype con respecto a eso, pero sí, yo creo que pasando en limpio, la foto de hoy es que estamos viendo una vorágine de una aceleración de la cantidad de funcionalidades o features, como les solemos decir, donde estas empresas que lo único que hacen es darse vuelta y pegarle al modelo y devolver la respuesta, no tienen mucha vida, o al menos en mi opinión. Sí, como decíamos al comienzo de esta entrevista, era aportar, me parece que el valor agregado está en aportar ese criterio que hoy falta, ¿sí? El criterio y pasar a la vida real, eso que hoy leemos en Twitter o que Mark Zuckerberg o Sam Altman postean en Twitter que mejoraron cierto modelo y hoy es más inteligente. Está bien, pero yo quiero mejorar porque recursos humanos tarda 3 semanas en contratar y yo lo necesito el día siguiente. Entonces, para bajar eso a tierra, es que creo que hoy las personas y las empresas que nos encargamos del desarrollo de software y automatizaciones en general, todavía podemos cubrir ese bache, ¿no? Y ya cerrando un poco con la entrevista, te hago una consulta. ¿Qué es lo que vos creés que va a pasar de acá al próximo, no sé, 10 años me parece un montón de hablar, pero los próximos 2, 3, 4, 5 años, no sé, para decir mediano plazo? Bueno, es una excelente pregunta y es la típica pregunta de entrevista cuando los candidatos están en la etapa final de ¿cómo te ves de acá a 5 años, no? Sí. Mira, en lo personal creo que previo a la pandemia era una pregunta muy sencilla de responder, al menos para mí. Hoy creo que es hacer futurología, si digo eso. En noviembre del 2025, hace pocos meses, básicamente estos modelos y las automatizaciones para hacer cosas reales, hacer una aplicación a partir de un chat, hacer un trámite web a partir de un chat, no funcionaban. Había que hacer un montón de workarounds, un montón de cosas manuales. A partir de diciembre se aceleró y cambió por completo y hoy funciona mucho más rápido y a veces mejor que un humano. Entonces, yo creo que sin dudas estamos yendo hacia un camino donde estas optimizaciones son cada vez más rápidas y yo siendo optimista, vamos a decir, de la civilización y hacia dónde vamos, creo que nos acercamos a una etapa de abundancia, tanto de bienes y de servicios. Así como hace 2000 años teníamos a Aristóteles caminando por el prado con las manitos atrás, pensando, dedicándose a la filosofía, y eran otros los que hacían los trabajos tediosos, difíciles. Por suerte, creo que como humanidad estamos logrando reemplazar esos otros que en esa época eran lamentablemente esclavos, es decir, otras personas, o los esclavos del siglo XXI, que somos los oficinistas, por máquinas. Y creo que eso, sacándole, para unirlo también con el comienzo de esta charla, esa connotación negativa, nos acercamos o vamos hacia lo que se le suele llamar como singularidad, donde básicamente tenemos una civilización donde las máquinas pueden producir en abundancia los bienes y servicios que hoy consumimos y los humanos dedicarnos a otras cosas en un orden superior, en un orden de abstracción superior. Creo que si hablamos de generalidades, es eso en el largo plazo. Y en el corto plazo, sin dudas, avances en campos como el que les mencioné antes, física nuclear, abocada o enfocada al diagnóstico de edificios, medicina, que vamos a salir muy ventajosos como personas, como empresas y como humanidad en general, porque vamos a tener bastantes avances en varios campos donde ya la IA no sea implementada simplemente como un chat, como es hoy,
sino para realmente aportar valor en cosas físicas del día a día y de la vida cotidiana de todos nosotros. Así que por eso, yo soy optimista y creo que vamos a ir por eso. Las etapas de transición son difíciles y no hay que mezclar todo esto de los layoffs que hablábamos antes. Y mientras propongamos como empresa o como individuo aportarle un valor mejor al prójimo o a nuestros clientes, nuestros usuarios, quien sea, utilizando y haciendo uso de las facilidades de la IA, creo que es en el mediano y corto plazo el camino que hay que tomar. Buenísimo. Muchas Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.